decía, dentro de lo que viene siendo la Biblia, aparecen letras, ¿verdad? Letras y aparecen concordancias. Cuando usted quiera comprender algo que la misma palabra de Dios le está concediendo, usted debe seguimiento a esas letritas y a esas concordancias y tendrá una mejor comprensión de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 6:5. En palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestro y a siniestro. Esa sería la manera en la cual nosotros podríamos presentarnos, ¿verdad? Como una en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestro y a siniestro. Y esta es una cualidad que cualquiera puede tener. Si alguien que no es dedicado a las cosas de Dios podría tener estas cualidades, créanme lo que no. Muchas personas pueden hablar de la palabra de Dios, muchas personas pueden tener conocimiento de la palabra, pueden transmitirla, pueden hacernos notar que tienen esa capacidad para poder retener los textos, poder expresarlos, pero no tienen el propósito el cual Dios nos ha escogido. Porque para ello es muy diferente. La palabra de verdad trata de ponerse por obra, ¿o no es así? Porque no solamente es externarla de alguna manera para que los oyentes pues puedan tener una mejor comprensión, sino que prácticamente la palabra de verdad que nosotros externamos es el conocimiento mismo que Dios nos concede. Porque de alguna manera cuando usted pone su manera de razonar, usted desvirtúa la palabra de verdad. No le está dando usted esa credibilidad a lo que Dios nos está encomendando. Y para ello, bueno, pues seguimos con esta manera de comprender. Efesios 1:13, por favor, hermanos. Fíjese cómo todo esto nos va ligando para que de alguna manera nosotros, ese mundo en el cual nosotros estamos atados, vayámonos apartando y vayamos nosotros siendo más espirituales. Efesios 1:13. Si ya lo tienen, dice así la palabra de Dios: en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y para ello, bueno, pues la palabra de Dios nuevamente hace mención en este texto y nos hace notar que, bueno, esta es la única que nos va a encaminar hacia recibir esa promesa. Algunos de nosotros hemos tenido el compromiso de tomar nuevamente, hago mención, el bautismo, en el cual nosotros sabemos que ese es el sello, y decía nuestro hermano, de esa manera se hace notar que somos ¿de quién? ¿Que somos de quién, hermanos? Que somos de Dios, decía nuestro hermano. ¿Qué implica el ser sellado? Implica propiedad. ¿Sí recuerda eso? Implica propiedad, y al momento que usted es bautizado, en ese momento es usted sellado. Y de esta manera hace notar que la propiedad a quien pasa a ser usted, ¿de quién es? De Dios. Entonces, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 13:12. Siga usted analizando la palabra de Dios, hermanos. Y tenga una noción acerca de lo que es el propósito de este mensaje. Romanos 13:12. Dice así el apóstol Pablo: la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Y nuevamente, bueno, pues nos hace notar que dentro de la manera que teníamos pasada,
Si nosotros ya hemos conocido la palabra de Dios, bueno, ha llegado ese día para nosotros. Ahora nos resta, conforme a nuestro trabajo, echar las obras de las tinieblas, todo aquello que nosotros habíamos asimilado en el mundo, y vistámonos de las armas de salud. Y bueno, todos hemos tenido estos textos en nuestra mente, los hemos tomado en muchos momentos. Efesios 6, 16 y 17 nos hace notar acerca de estas vestimentas, en las cuales pues deben de ser las que debemos de tener todos los que tenemos esa fe en la palabra de Dios. Cuando ustedes tengan su lectura, hermanos, voy a dar su cita, voy a dar lectura. Efesios 6, 16 y 17. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis acabar todos los dardos del maligno, y tomando el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomando el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero, ¿cómo hacerlo, hermanos? ¿Cómo asimilar estas palabras y en un momento dado ponerlas por obra? Si todo aquello que nos llega a nuestra vida, pues en vez de que nos haga tomar lo bueno, lo que es una enseñanza, porque no todo lo que la vida nos ofrece es malo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento dado sufrimos pobreza? Porque los que estamos aquí no creo que todos hayamos estado en una postura social media alta, sino que en realidad todos hemos pasado lo que son necesidades en nuestra vida. Y yo les decía en la mañana, ¿cuántos de nosotros tenemos esas experiencias? Muchas de las ocasiones las pasamos por alto, pero yo creo que muchos de nosotros hemos pasado hambre, ¿o no lo crees así? Muchos hemos pasado necesidades grandes en nuestra vida, pero que ahora nuestro Dios nos concede. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de recibir sus bendiciones. Nuestra forma de vida es completamente diferente a la que nosotros teníamos en aquel tiempo, ¿o no lo crees así? Ahora ya tenemos el escudo de la fe, ¿o no es así, hermanos? Porque la fe es la que nos concede todo aquello de lo cual se lo solicitamos a nuestro Dios. Pero si nosotros de alguna manera no asimilamos lo que Dios nos está concediendo en estos momentos, seguramente seguimos sumidos en aquella forma de vida. Lo que debemos de hacer nosotros es dejar esa forma de vida que quedó tan penetrada en nuestra mente, pero que de alguna manera debemos de tomar esa experiencia bonita, esa experiencia en la cual ahora podemos poner en una balanza cómo era nuestra vida sin Dios y ahora cómo es nuestra vida con nuestro Dios. Bueno, si nuestro Dios me ha dado la oportunidad de recibir ciertas bendiciones, ¿no sería conveniente tener un compromiso con Él? ¿Tendría acaso continuar con esta manera de vida en la cual parece que somos apáticos a la palabra de Dios? Es bien cierto que la iglesia tiene que atravesar por esta situación, pero la palabra de Dios nos da una recomendación. La palabra de Dios nos orienta que debemos de seguir sus orientaciones, ¿o no es así? La palabra de Dios tiene su cumplimiento con aquellos que realmente tienen ese deseo. Si la iglesia tiene que pasar por esta etapa en la cual es apática, bueno, pues usted tiene la decisión de cuál lado quiere estar, si del lado caliente o del lado tibio, porque no podríamos decir que del lado frío, porque si fuese del lado frío no estuviese aquí. ¿Estuviera dónde? En el mundo, ¿verdad? Más tuviera no haber reconocido. Sería conveniente, ¿no? Que así. Lo que se trata de que en estos mensajes, hermanos, se trata de que dentro de nuestro comportamiento
hacia las cosas de nuestro Dios. No quiere decir que todos seamos tan entregados, porque todos tenemos diferentes dones, pero que sí todos manifestemos un trabajo hacia Él, porque todos reconocemos en algún momento dado que Dios nos provee de todo, y en alguna manera nosotros, bueno, pues le damos nuestro agradecimiento conforme a lo que nosotros creemos, pero la palabra de Dios nos hace notar otras maneras en las cuales nosotros no le damos esos seguimientos. Nos quedamos en Efesios 6:17. Vamos a ver otros textos, hermanos. Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 5, por favor. Voy a tomar lectura del versículo número 5 al versículo número 8. Sigan usted con su vista, por favor. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y dice así la palabra de Dios: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos de día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad y la esperanza de salud. ¿Por qué? Por el yendo. Qué hermosas palabras les hace notar el apóstol Pablo a los tesalonicenses, así mismo para nosotros. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y nos hace notar que entonces no nos comportemos entonces como aquellos. El versículo número 6. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Bueno, pues, ¿qué es velar, hermanos? Nosotros tenemos conocimiento acerca del trabajo de un velador, que se deriva de esta palabra. ¿Cuál es propiamente su trabajo? Cuidar. Estar alerta. ¿Verdad? Es cuidar. Y así nos hace la recomendación del apóstol Pablo. Por tanto, no durmamos. No durmamos en nuestra forma de vida en la cual tenemos, en nuestro comportamiento que tenemos fuera de este lugar. Aquí podemos decir sí a todo lo que se recibe, pero muy poco se lleva a cabo cuando estamos fuera de este lugar. Por tanto, no durmamos, ¿verdad? Nos comportamos seguramente en ocasiones de una manera perezosa, de alguien que no quiere realizar un trabajo, ¿o no es así? Dice entonces, antes velemos y seamos sobrios. Esa es la palabra con podríamos decir la antónima. ¿A qué? A ebrio, estar de una manera completa, ¿verdad? Si nosotros dentro de lo que hemos asimilado lo ponemos por obra, seguramente el trabajo que se realice en la iglesia de Dios tendrá frutos. Pero si prácticamente nosotros en algún momento dado solamente queremos escuchar la palabra de Dios y en algún momento creemos que con eso tenemos ya un lugar reservado para la vida eterna, estamos muy lejos de alcanzarla. Se implica el ser miembro de la iglesia de Dios, es que tenga usted un compromiso con Dios, es que usted tenga un deseo por servir a nuestro Dios, pero ferviente, un deseo en el cual usted se lo manifieste por trabajo, no solamente por una presencia, sino por un trabajo que usted realice para nuestro Dios. Vamos a avanzar. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo les hacía mención, Juan 12:36, por favor. Fíjese lo que nuestro Señor Jesucristo le decía. Dice así la palabra de Dios: entre tanto que tenéis la luz,
creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y fuese, y escondióse de ellos. Decía nuestro hermano, ¿y qué es ser hijos de luz? Y decía nuestro hermano Arturo, ¿cuál fue su respuesta, hermano? Conducirnos conforme al conocimiento de Dios, ¿verdad? El ser hijo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, refiriéndose hacia qué luz, ¿verdad? Es esto. Esto es lo que va a hacer que nosotros nos mantengamos. Y dice, creed en la luz. Bueno, pues muchos creen que dentro de esta escritura, pues se va a obtener una promesa, pero ¿qué se hace por alcanzarla? Para que usted pueda recibir una herencia, necesita ser hijo o estar dentro del testamento de aquel que lo escribió, ¿verdad? Seguramente fue un pariente cercano, pero si nosotros somos ajenos a esto, ¿recibiremos nuestra herencia? No, hermanos. Realmente, en ocasiones nosotros creemos, porque también creemos de la palabra de Dios, pero creemos a nuestra conveniencia. Creemos que nuestra manera de conducirnos es buena ante nuestro Dios. Pero esa es nuestra forma de razonar. ¿Qué hay de la que Dios? Los pensamientos de nuestro Dios no son los nuestros. Y si en realidad nosotros estamos muy lejos de alcanzar a entender sus pensamientos de Dios, seguramente estamos desperdiciando nuestro tiempo. Seguirán pasando los años y los años y los años, y usted continuará de una manera en la cual, bueno, solamente Dios y ustedes lo sabrán. Pero lo que nosotros tratamos de hacer con estos mensajes es que despertemos. Decía el texto anterior, no durmamos, mantengámonos en vela. ¿Pero en vela con qué? Con las recomendaciones de nuestro Dios. Mantengamos nosotros de adecuarnos a la vida que nuestro Dios nos ha puesto en su palabra. Si nosotros en algún momento dado, entonces, como dice aquí en este texto, entre tanto que tenéis la luz, la estamos desaprovechando. Porque la tenemos, ¿o no es así? Nadie podría decir que no la tiene en estos momentos. Creed en la luz, crea lo que está escrito, pero ponlo por obra. No solamente lo escuches y lo dejes de esa manera, sino al contrario, ponlo por obra. Y luego dice, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y fuese, y escondióse de ellos. Para nosotros nos llegará ese mismo momento. La palabra de Dios no va a poder ser prodigada para nosotros porque llegará ese cumplimiento. Dice que entrará la totalidad de los gentiles y para nosotros quedará cerrado. Seguramente para nuestro tiempo no nos tocará vivirlo, pero si seguimos mantenidos de esta misma manera, ¿cómo vamos a prodigar de la palabra de Dios para aquellos que todavía les falta? ¿De qué manera nosotros vamos a externar esto que nos ha sido encomendado para nosotros? Primera de Pedro 5:8, hermanos. Nuevamente. Dice así la palabra de Dios. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Usted cree que esté tras aquellos que no están en su camino? Esos ya son suyos. Esos, como quiera que sea, ya los tiene de su lado. Pero nosotros sí. Dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vemos hermanos que llegan, conocen de la palabra, sucede alguna diferencia y se alejan de la palabra.
Y de esa manera, Satanás está actuando. Está haciendo caer a todos aquellos que se alleguen a la iglesia. Y si nosotros de alguna manera no estamos preparados con ese escudo de la fe que estábamos leyendo, seguramente en algún momento también nosotros vamos a sucumbir. Romanos 13:13, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 13:13, y nuevamente nos hace notar la manera en la cual debemos de andar. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. Todo aquello que para nosotros nos afecta, eso lo tenemos que desechar. Y dice en la recomendación, andemos como de día, honestamente. Si en realidad nosotros, conforme a la palabra de Dios, nos guiamos, nuestra vida en el mundo va a ser conducida de una manera completamente diferente a la cual en estos momentos se está viviendo. Es cierto, hermanos, que para nosotros es difícil. Siempre dentro de nuestro alrededor existen muchas cosas las cuales podemos tomar como obstáculos. Obstáculos podemos tomarlos como, en ocasiones podría ser nuestra pareja. A veces no son compatibles en nuestra misma forma de razonar la palabra. A veces existen muchas controversias, pero de alguna manera nosotros, si es conforme a la palabra de Dios, debemos de guiarnos. Nosotros debemos de tener esa fe que va a llegar ese momento en el cual nuestro Dios va a abrir ese razonamiento en nuestra pareja. O si fuese a nuestro alrededor, ¿cuántas ocasiones tenemos diferencias con la gente? Yo puedo tomarle un ejemplo. Este licenciado con el cual comparto, créanme lo que yo trato de hacerle notar, lo que aprendo en este lugar, trato de transmitírselo. Pero es una persona incrédula a las cosas de Dios. Y me ha hecho en unos momentos hacer notar que dentro de la filosofía existe una enseñanza que echaría abajo esto. Pero la filosofía ¿de quién es? Es del hombre. Y mientras él tenga esa creencia hacia el hombre, no va a permitir que la palabra de Dios penetre a su corazón. Pero de esta manera nosotros nos vamos preparando, vamos teniendo la oportunidad. Me dice dentro de sus comentarios, es que fíjese que dentro de lo que usted me comparte, yo veo que le hace falta más preparación. ¿Debería usted de meterse a la escuela? Para que de esta manera, bueno, pues usted tenga esa elocuencia para poder transmitir un mensaje ante sus congregantes. Y le digo, mire, dentro de lo que yo he aprendido en la palabra de Dios, ¿le puedo poner un ejemplo? El apóstol Pedro, un hombre rudo, un hombre que era trabajador en el mar. ¿Usted ha conocido a una persona que trabaje en Veracruz, en un puerto? ¿Usted ha visto a las personas de allá? Pues prácticamente son hombres, ¿verdad?, que toda su vida se han entregado a ese tipo de trabajo. Que no existe una preparación en la cual puedan decir, tengo ciertos títulos, pero ¿quién le concedió ese conocimiento? No fue la palabra de Dios, no fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Quiere prepararse? Esto nos va a dar la preparación. Y el día de mañana vamos a recibir nuestro título. Pero ellos quieren ver un título material, el cual que tiene un reconocimiento. ¿Dónde, hermanos? Aquí en este mundo. Pero nosotros el título que buscamos no se encuentra en este lugar. Es bien cierto que la preparación es buena, es nuestra forma de vida, ¿no es así? Pero no todos podemos llegar a ser doctores o ingenieros, ¿o sí?
¿no fueron repartidos para todos los dones? ¿No todos tienen esas virtudes? Todos sabemos las cualidades que nosotros tenemos. Y si algo que para nosotros en algún momento dado, cuando adquirimos un compromiso con nuestro Dios, nos aleja, ¿cree que sea conveniente? ¿Nos está alejando de aquella promesa? Entonces tendríamos que darle en una balanza qué es lo que queremos, cuál es su deseo, ¿verdad? Su deseo es alcanzar aquella promesa, pues busque esa promesa, pero con un arduo trabajo, con un corazón sincero, como decía el texto, honestamente. Vamos a terminar Efesios 5, hermanos. Fíjese cómo aquí el apóstol Pablo nuevamente nos hace notar sus recomendaciones. Efesios en su capítulo número 5. En su versículo 13 al 17. Y dice así la palabra de Dios: mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ese sería el final de mi mensaje, hermanos, para que dentro de esta manera, así como dice, por tanto no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto, bueno, pues nos queda a nosotros como una enseñanza. ¿Cuál sería nuestra postura en la cual nosotros continuaríamos siguiendo recibiendo mensajes en los cuales, dentro de lo que nosotros tenemos como experiencia, el pueblo de Israel, a sus profetas, ¿qué les hacía? ¿No los mataban? ¿Les creían a sus profetas? No. Nos hace notar que el pueblo de Israel, hermanos, eran duros de cerviz, como dice la palabra, duros de corazón. Y de esta manera, aquellos que nuestro Dios escogía para que les pudiera prodigar lo que realmente deseaba Dios para su pueblo, ellos se sentían ofendidos. Ellos de alguna manera aprendían a esos profetas y los mataban. Así nosotros dentro de lo que nos concierne es abrir nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, y que la forma de vida que en algún momento dado tenemos en estos momentos llegue a tener un cambio en el cual ponga usted, como decía un texto, sus miembros al servicio de nuestro Dios. Pasa a vosotros, hermanos, que Dios les bendiga.